Bueno, yo soy el defensor y el imputado. Vamos a negociar con el fiscal. No nos conviene ir a etapa intermedia, tampoco a juicio oral. No hay flagrancia. Le van a reducir 1/3 la pena por confesión sincera, más una 6ª parte por terminación anticipada. Mi cliente no quiere saber nada más de las otras etapas. No quiere estar con una situación jurídica indefinida. Nos ponemos de acuerdo con el fiscal. Vamos donde el juez y el juez lo desaprueba. Apelo y el juez, ¿qué me dice? El derecho al recurso de configuración legal, si no hay norma expresa que lo autorice, no procede. 3 años y 10 meses pasó esto, hasta que el acuerdo plenario de noviembre del 2009 sobre terminación anticipada, ¿qué dijo? ¿Has leído las disposiciones generales de los recursos? ¿Qué dice? Que si tienes una resolución que te produce agravio, tienes derecho al recurso. O sea, bastaba simplemente conocer ese artículo, concordarlo con el de terminación anticipada, integrarlo con el de terminación anticipada para tener derecho a ese recurso. Conclusión, si tenemos ya 5 años de reforma procesal penal, si en Lima, para los amigos de Lima, que la reforma empezó el 15 de junio, ya tenemos 6 meses, ¿cuántos artículos hemos leído del nuevo Código Procesal Penal? Y acuérdense, ya les he dicho, que para ser litigante, fiscales o defensores, como Diego Forlán, no bastaría conocer ni el manual de la regla de la FIFA, ni los artículos del Código Procesal Penal, porque no se es ni futbolista ni litigante, solo por eso. ¿Qué es lo que se tenía que hacer? Practicar, practicar y practicar. Los jueces no somos litigantes, pero los jueces, ¿qué tenemos que hacer en la audiencia? Los jueces lo que tenemos que hacer es conducir la audiencia, es propiciar que las partes nos provean información y en su oportunidad dictar la resolución. ¿Cómo tenemos que entrenarnos los jueces? Así como hay que hacer talleres para fiscales y defensores de litigación oral en audiencias previas, de litigación para juzgamiento, los jueces lo que tienen que hacer en este cambio del sistema inquisitivo acusatorio es un taller de destrezas y habilidades para conducir audiencias y expedir resoluciones. Un problema bien serio que ha habido en la reforma procesal penal, y me parece que es el fundamento que se expidió una resolución en marzo del 2010 por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, en el sentido de que se ponga por escrito las resoluciones, es que muchos jueces entendieron que la oralidad no exigía una motivación. Y sea escrito o sea oralmente, la idea es que hay que cumplirlo con lo que ha dicho el TC y nosotros también en la Suprema en ese sentido. O sea, que esta sea suficiente, que se pronuncie sobre los puntos materia del pedido y que también sea razonable, o sea, no sea arbitraria. Esa es la idea, entonces, respecto a este tema. En realidad, creo que para empezar, hoy día habría que abrir la puerta, habría que hablar un poco de sistemas, habría que hablar un poco sobre la diferencia entre el inquisitivo y el acusatorio. Estamos en una etapa de transición bien interesante donde hay que partir de la ley. La imaginación y creatividad es interesante. Me acuerdo mucho, los jueces en Arequipa, los jueces penales en Arequipa se pusieron de acuerdo. Hay un juez muy bueno, Celis me parece que se apellida, coordinador, y entonces, ¿qué es lo que pasaba ahí? Dijeron, todavía tenemos casos antiguos, casos sumarios, donde el juez es el instructor, pero ¿por qué no hacemos lo siguiente? Se planteó ahí el Código del 40, porque el artículo 3, el Decreto Legislativo 124 de Proceso Penal Sumario dice que en lo pertinente se aplican las reglas del proceso penal ordinario. Entonces, si eso es así, si se establece que en la instrucción el juez toma la declaración y después el fiscal y después las partes, ¿por qué no tenemos un modelo acusatorio como es ya a partir de julio del 2007 por el decreto legislativo 989 en el proceso ordinario o en el nuevo Código Procesal Penal, que quien presente un testigo empiece el interrogatorio y la otra parte contrainterroga y al final el juez interviene? Entonces, en la Corte de Arequipa, cuando estaba la etapa de transición entre casos nuevos con el Código Procesal Penal y casos antiguos con el viejo código, o sea, que la reforma procesal penal sea a dos aguas, los casos nuevos con el Código Procesal Penal, los casos antiguos que empezaron con el viejo código terminan con el código antiguo, y entonces acá lo que se hizo fue establecer que por qué el fiscal en esas instrucciones de los sumarios no puede empezar el interrogatorio de los testigos que él ha ofrecido, después la defensa y el juez al final pregunta. O sea, interesante cómo los jueces con imaginación y creatividad, pero partiendo siempre de la ley y utilizando los métodos de interpretación que hemos dicho, y especialmente este discurso, el juez está contaminado, el juez está prevenido, es un tema que se puede superar en función a la excelente motivación que uno pueda ir haciendo de sus resoluciones.
Esta es la reforma procesal penal. Amigos, yo siempre digo que yo soy reforma procesal penal y estoy seguro que ustedes también. Muchas gracias. Buenas noches. Pregunta al público. Vamos a dar un espacio por si acaso quieran hacer preguntas los amigos del público presente, y no sé si a través de la comunicación virtual también podrían llegar preguntas, o de repente el profesor puede apoyarnos, el profesor Gonzalo del Río Labarte, que nos está acompañando en la mesa de honor. Él es profesor de la Pontificia Universidad Católica, ha estudiado 3 años en la Universidad de Alicante, argumentación y derecho procesal, es discípulo del profesor Asensio Mellado, del maestro César Martín Castro. No sé si usted desea, profesor Gonzalo del Río, complementar o hacer preguntas. La idea es que nos está escuchando 1.300 personas en todo el Perú, aparte de los amigos que tenemos presentes, y estoy seguro que nadie es capaz de poder tratar un tema por completo, y sería magnífico la intervención de usted con la excelente capacitación europea continental que tiene. Dejo en el uso de la palabra al profesor Gonzalo del Río. Si entran preguntas, nos avisan. En Colombia está conectado. Después del doctor Gonzalo del Río entra a Colombia. ¿Está bien? Conforme. Es para mí un honor estar aquí. No esperaba estar en la mesa de honor, esperaba estar como un espectador. Es bastante difícil hablar después del doctor Neira, porque el doctor Neira es definitivamente quien más domina el nuevo Código Procesal Penal y lo ha dicho todo. Entonces, un poco cuando uno dice todo, es bastante difícil complementarlo. Nada más, me ha parecido excelente la disertación en función de la diferencia entre el Código Procesal Penal del 40 y el Código Procesal Penal del 2004. Me parece importante mantener este tipo de proyectos porque, como usted bien dice, las normas primero se interpretan y de ahí se aplican. Nunca hay una norma que se aplica en forma inmediata. Tuve la experiencia de estudiar con el profesor Manuel Atienza, un gran filósofo de derecho español, que se desesperaba en clase cuando alguien decía que las normas se aplicaban y punto. Esa frase que uno suele utilizar a nivel del ego, ¿no? Entonces, creo que la necesidad de discutir sobre el nuevo Código Procesal Penal es esencial. Hay espacios oscuros, hay espacios en los que no nos hemos puesto de acuerdo, en los que tenemos que ponernos de acuerdo. Un gran aspecto de ello es la necesidad o no de las resoluciones escritas. Otro gran aspecto está vinculado a qué es lo que debe ingresar dentro del ámbito de la tutela de derechos, aunque ya hay un plenario en ese sentido. Y por lo tanto, sí, estamos ante un código que es un código, me ha parecido excelente la mención, que es una mención que modestamente yo he sostenido mucho en mis clases de Derecho, tanto en Católica como en San Marcos, y en la, gracias a Dios, innumerable cantidad de capacitaciones que me han tocado hacer en provincia. Europa tiene que mirar a nosotros y nosotros no tenemos que mirar a Europa, y eso es, sin lugar a dudas, un motivo de orgullo. Creo que hay mucho por trabajar. Hay que trabajar en una dogmática del Código Procesal Penal que permita tener cierta paridad y cierta uniformidad en el ámbito de lo que se está decidiendo en materia procesal. Todavía hay divergencias muy claras entre una y otra ciudad, que no es lo ideal o lo deseado en una jurisprudencia. Y por supuesto, yo que estoy en la Comisión de Reforma de Casación, actualmente creo que la casación tiene que cumplir el papel de empezar a unificar una jurisprudencia tanto en materia penal como en materia procesal. Por lo tanto, la oportunidad que nos da un proyecto como este de, sin tener que movernos de nuestro sitio, llegar a distintas partes de este país y aplicar lo que uno sabe o lo que uno ha aprendido, ya sea en España o en la vida en general. Yo soy bastante joven, pero parezco más joven de lo que soy. Estudié un doctorado efectivamente en la Universidad de Alicante, hice una tesis sobre medidas cautelares personales del proceso penal y he escrito un pequeño libro sobre etapa intermedia que ha tenido un éxito que me ha agradado mucho en provincia, y creo que a pesar de haber escrito 2 libros y
decía haberme leído todos los artículos del código. Yo sí me los he leído. Creo que hay muchas cosas por entender, por discutir, por establecer. Un verdadero proceso acusatorio es un proceso donde las instituciones y garantías constitucionales se reflejan más que en la norma, en el quehacer, ¿no? Yo estuve en Huaura hace muy poquito tiempo y el presidente de la sala me interrumpió 18 veces. No una, 18 veces. Y yo le decía, por favor, déjeme de interrumpir, estoy acabando con mi... Y claro, era Huaura el primer y el gestor de